Vamos a recibir con muchísimo gusto a Óscar de los Santos, obviamente ex intendente de Maldonado, integrante del Frente Amplio, porque hay temas de actualidad que lo tienen como un directo involucrado, ¿no? Sí, desde ya, el diputado de los Santos tiene varios temas para conversar con nosotros y lo ha hecho en los medios en los últimos días. Bueno, primero y principal, buen día de los Santos, ¿cómo le va? ¿Bien? Gracias por la invitación, un gusto. Bien, para comenzar a charlar, si tuviera que describir el apellido Sanabria, digamos como una familia conocida de Maldonado, usted se refirió incluso a la puntualización de lo que era Wilson Sanabria, el padre de Francisco Sanabria, y el actual involucrado en este caso. ¿Qué incidencia tenía la familia Sanabria en el departamento? Y tenía ascendencia, era una familia de referencia, un hombre que había sido tambero, que llegó a diputado en el año 90, en el 90. Habían dos audiciones de radio, cuando yo estaba en el Partido Comunista, una era dirigida a Daniel Esquivel y otra a él, y fue uno de los hombres que confrontó permanentemente con la izquierda y fue ascendiendo y se transformó en un empresario próspero, que todo el mundo se preguntaba cómo era capaz de acumular tanto negocio, y era uno de las empresas más importantes en varios rubros. Lo que buena parte de la sociedad se preguntaba cómo era que lo había hecho. Bueno, veremos qué dice la justicia, a ver cómo lo hizo, ¿no? Ahora, en Maldonado, ¿se sabía lo que se hacía en Cambio Nelson? A ver, hay gente que tiene que haberlo sabido porque lo hacía. Yo no lo sabía. A Cambio Nelson entré 2 veces, lo he dicho 3, a comprar pesos argentinos. Veía la cola de trabajadores de actividad privada cobrando el sueldo, otros cobrando jubilaciones y pensiones o pagando tarifas públicas. Y entre la red que él representaba, que era una concesión, y el cambio, son elementos que desperté ahora cuando se planteó la diferencia. Para mí era lo mismo, era una misma empresa y no era una misma empresa. Pero se comentaba, de hecho, a ver, un dicho de un colega suyo de bancada que decía, bueno, todo el mundo sabía que en el Cambio Nelson había algo raro, que había un presunto lavado de activos. ¿Esas cosas no se hablaban? No. A ver, ahora es fácil hablar de eso, ¿no? Pero el cambio y la vinculación con el lavado de activos, algo que está en investigación. Es más, hay algunos planteos hechos por gente de gobierno que indica que algunas personas depositantes no fueron a reclamar porque se supone que lavaron dinero, pero son elementos que falta confirmar judicialmente. Claro. No era una cuestión de conocimiento. Él estaba vinculado al sector empresarial, tenía su ascendencia de un dirigente importante del Partido Colorado que la fue perdiendo, pero no eran datos de común trato, no es así. ¿Conoce damnificados por lo ocurrido? Sí, conozco, pero aparte conozco situaciones que no tiene gollete, como decimos en el pueblo, que pase. Una situación de un herrero que tenía una plata de una changa que tenía para hacer, y tipo la queda adentro, un cuidacoches que había juntado creo que $1.500 de a $100 y lo tenía depositado allí. Después hay sin gente... conocer los riesgos, tal vez, porque estamos hablando de que es una entidad que no claro, estaba supervisada por el Banco Central. Claro, gente que tenía un vínculo personal y que se ve que depositaba así como un tema de seguridad, quizás porque tenía una tasa de interés o porque tenía un vínculo directo con Sanabria que así lo hacía. Y después hay otros que se comentan ya de partidas mucho más fuertes, ¿no? Y también conozco a la presidenta del Frente Amplio que lo utilizaba como mecanismo de dejar en garantía lo que eran los adelantos de los compromisos de compraventa, lo cual ella ya declaró. Pero lo vine a conocer ahora esto, no es un tema que fuera de conocimiento público. ¿Y esto usted considera que se puede saldar con una comisión investigadora impulsada, por ejemplo, en diputados? Yo era partidario, la comisión investigadora se está analizando. Yo era partidario en este caso que la justicia pusiera toda la información arriba de la mesa, procesara los hechos, llegara a las conclusiones y nosotros, el sistema político, a partir de esas conclusiones pudiéramos definir qué camino seguir. No solo desde el punto de vista sancionatorio, sino efectivamente hay fallas en el sistema que advertidas sería necesario corregir. El adelanto de una investigadora pone arriba de la mesa de que el Parlamento hoy esté discutiendo qué característica tiene una investigadora, ¿verdad? No solo sobre el Cambio Nelson, sino sobre otras empresas y a partir de qué momento. Es parte de esa discusión. Dirigentes del Partido Colorado deberían aportar información respecto al paradero de Sanabria. Algunos dicen que se han comunicado con él.
Sí, el diputado Cardoso, hay una conversación muy contradictoria. Plantea que habló antes de irse, le dijo que tenía problemas, no le dijo que se iba a ir porque sí tenía problemas, y que estuvo comunicado hasta que se fue. Es llamativo que en este mundo donde la información fluye, no sepamos dónde está Francisco Sanabria y se siga especulando, ¿verdad? Ahora, al margen de dónde está y si hay posibilidad de extradición, me parece que lo que hay que dejar los tiempos que necesita la justicia para investigar cuál es la profundidad de las actividades legales e ilegales e eventuales delitos, porque pueden haber aparte de ilegalidad eventuales delitos, como puede ser el lavado de dinero. Y así una consignación me parece que también es importante que lo veamos en un proceso donde en el Uruguay, cuando el Frente Amplio impulsó el intercambio de información con la Argentina y otros países, el tema de eliminar las sociedades anónimas para que fueran el portador y saber quiénes eran los dueños de las sociedades anónimas, y la eliminación de las AFI, que fueron creaciones de la década del 90 para ocultar capital, cosa que hizo el Frente Amplio para salir de la OCDE, de la lista negra, tratando de atraer inversión segura. El Partido Nacional y el Partido Colorado se opusieron siempre, planteando que era como entregar información y evitar que los flujos de inversión llegaran, ¿verdad? Y así nosotros siempre defendimos, aunque estábamos en la Intendencia y fuimos acusados porque estábamos entregando la posibilidad de inversión argentina, por ejemplo, de que era necesario transparentar ese proceso. Lo que quiero decir es el modelo de avanzar en la transparencia por sectores del Partido Nacional y del Partido Colorado siempre fueron vistos como una entrega de soberanía, y para nosotros era necesario, porque no es lo mismo el desarrollo de una inversión inmobiliaria, de un ahorro de capital que se transparenta, de lo que puede ser el lavado de dinero, que por lo general uno cree que es la soja solamente, ¿verdad? Pero ahí está el narcotráfico, está la venta de órganos, hay otros aspectos que tienen que ver con otras sensibilidades mucho más importantes. Entonces, lo que hoy aparece como una preocupación de investigar, lo que es claro que hay un concepto en el Uruguay que fue derrotado por las acciones de gobierno, que era, somos una plaza financiera, después pasamos a ser una plaza financiera, un lugar donde se podía refugiar el dinero y lavarse a través de distintas formas, a tomar medidas como se están tomando que acotan esos pasos. E inclusive tomando esas medidas, queda claro que hay algunos puntos donde efectivamente no logramos los niveles de marco legal ni de eficiencia para controlar. ¿Puede haber constado en algún documento que Francisco Sanabria haya colaborado con una o más campañas electorales en la financiación? Sí, puede haber. Puede haber, las empresas de Maldonado colaboraban con las campañas electorales. El problema es si los partidos políticos las declaramos. ¿Cómo fue el Frente Amplio la situación? Yo no puedo hablar del Frente Amplio, ¿verdad? En el sector, en las cenas financieras en Conrad, yo voy a hablar por mi sector, efectivamente había mesas de cambio Nelson, en varias oportunidades, de varias empresas más también, de las cuales no todas las tengo que vincular que son empresas de lavado de dinero. Pero quiero decirlo con honestidad porque me parece que los partidos políticos en el medio de este escenario niegan a la empresa de Sanabria, niegan el vínculo con Wilson Sanabria como un ciudadano más, y en ese proceso de negarlo están negando una realidad que sucedía en Maldonado, y que no necesariamente cuando hablamos de financiación de los partidos hablamos de una mesa, de una cena financiera. Estamos hablando de cosas que a mí me llaman la atención, y que cuando veo los minutos y las horas dedicadas en radio y televisión y veo la declaración de los partidos y de muchos sectores, me doy cuenta que no coinciden, ¿no? Hay campañas que gastaban $100.000, ¿verdad? Y uno miraba el minuto de costo en televisión y era impresionante, ¿no? Yo diría, si la justicia actuara y si el sistema político fuera capaz de, pidiendo información a la Comisión de Transparencia, decodificar esa información, lo que va a quedar en claro es que lo que había a su vez era ocultamiento de los gastos de los partidos y ocultamiento de los sectores que lo financiaban. Había trasiego de dinero, estoy convencido de eso. Y el tema es que allí también tenemos que advertir cómo lo resolvemos, porque esto tiene una larga data en el Uruguay, y yo creo que entra en la etapa de la necesidad de discutir una ley de financiación de partidos, aunque la ley de transparencia avanzó mucho, pero es insuficiente, ¿no? Claro. Yo veo algunas declaraciones de algunos sectores y partidos en las cifras,
y en las empresas que aportaron, y no me cierran esos números. La pregunta es, ¿el problema es ir por una casa de brujas en líneas generales? No, la idea es, sepamos que tenemos fallas en el sistema y busquémoslas. ¿Eso le pasó con todos los partidos? Sí. Frente Amplio inclusive. A ver, Más allá de que usted aclaró, habla solo de su sector. Sí, yo hablo solo de mi sector, pero hablo en sectores, en todos los partidos, las declaraciones que veo no me cierran. Claro. Pero también hay datos científicos académicos de alguna facultad privada, universidad acá de Montevideo, donde planteaba que los precios tenían hasta un 50% de diferencia entre un partido y otro. Cuando esto sucede, es también un relacionamiento preferencial de una empresa, aunque sea de un medio, ¿verdad? Porque es una empresa. Y la pregunta es, ¿qué vínculo existe con ello? Entonces, ¿es legítimo que un partido pague el doble que otro? ¿Y por qué se le hace precio a uno? Porque es un gran consumidor, que es un mercado. Yo creo que hay elementos que es necesario profundizar en términos de buscar nuevas respuestas para un problema que en la política, que se empieza a depreciar cada vez más, y en las instituciones no nos llevan por buen camino. Pero tiene que ser sobre la base de los datos científicos y de la verdad. El desarrollo de esta respuesta dejó entrever esa diferencia que marcó entre su sector y el resto del Frente Amplio. El Frente Amplio en las últimas elecciones municipales perdió un bastión importante como Maldonado, ¿no? Tal vez alguna de las respuestas a la hora de buscar explicaciones de por qué el Frente Amplio perdió la intendencia de Maldonado se basa en el relacionamiento de los Frente Amplistas en Maldonado. Se sabe que no, si nosotros en el 2005 le ganamos apenas por 1.300 votos al Partido Nacional, 1.600, perdón. Y perdimos entre octubre y mayo 1.300 votos. Votamos menos en mayo que en octubre. Y el Partido Colorado perdió 6.000 y pico votos. Esos votos fueron a Antía, al Partido Nacional, quien le dio para ganar. Pero en la elección del 2010, la votación del Frente Amplio logró ganarla a todos los partidos juntos. Es la única vez que en Maldonado ganamos un balotaje, juntando la concertación contra el Frente Amplio. En el 2015... la relación entre los sectores del Frente Amplio no era la peor. Salvo algunas frases sueltas, yo diría que estábamos en el mejor escenario desde el punto de vista de la relación. Hoy la situación no es la misma, no cabe duda. ¿Usted se refiere concretamente a los enfrentamientos con el sector de Darío Pérez? Sí, yo lo que hablo es de la lectura de Darío Pérez, de un resultado del 2005, en el medio de un escenario donde estábamos estudiando la situación del cambio en Nelson. Estábamos analizando hechos que tenían que ver con ese vínculo entre la familia Sanabria y el cambio, Cardoso y Bordaberry, porque cada vez que fueron juntos Cardoso y Bordaberry, siempre los votos fueron para Antía. No se llegó así en el 2010. ¿Y en 2015? En el 2015 fueron directamente hacia Antía. El crecimiento, tanto así que el Partido Colorado saca 4 ediles en el 2010, por el Vallismo Unido, no por Vamos Uruguay, y en el 2015 vuelve a sacar 2 ediles solamente el Vallismo, y Vamos Uruguay no sacó un edil. Es más, Cardoso tiene 3 periodos de diputado y no tiene un edil nunca. Es decir, hay una concertación que funciona de hecho, direccionada por empatía o por cuestiones culturales, pero eso está demostrado en todas las gráficas electorales. Si ubicar el tema que se plantea ahora con respecto al 2005 no me obliga a que hoy esté acá con ustedes, como estaba en otros medios, en vez de hablar de los aspectos vinculados a la interpelación de Antía del viernes o de otros temas, explicando un resultado del 2005, ¿verdad? De por qué perdimos esa elección. Yo creo que nos tenemos que preparar porque la concertación en el país existe y funciona más allá de la expresión del partido o la corte electoral o los mecanismos electorales. Hay un sector de la sociedad que se mueve entre el centro y la izquierda y el centro y la derecha que hace la diferencia para ganar o no. ¿Ocurre más en el interior que en Montevideo? Mucho más. Por aquello del caudillismo, tal vez, que esté más... Juegan los aspectos de los liderazgos locales. Yo creo que hoy, cuando se habla ahora del asado de Mujica con algunos legisladores, yo creo que los partidos tradicionales, particularmente el Partido Nacional, pasa a ser más una federación de caudillos locales y de estructuras locales que suman a liderazgos nacionales, ¿verdad?
El Frente Amplio es al revés, tiene un sistema de arrastre de las figuras nacionales que cuando va después a lo departamental, los niveles de liderazgo local no están a la misma altura, no estamos a la misma altura en términos de circunstancias electorales. Bueno, son muchos temas lo que quedarían para charlar con el diputado de Los Santos desde ya, y seguramente nos faltará ocasión. Diputado, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Gente, gracias por venir hasta este lugar en donde estamos desarrollando esta semana Buen de Uruguay. Muy gentil. Buen lugar. Lindo lugar. Si conocerá lugares de esto día. en Montevideo, pero en Maldonado, pero en Montevideo también los tenemos y los disfrutamos. Ni que hablar.